Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro dentro del marco de la campaña internacional Sembremos y Construyamos Juntos un Nuevo Mundo. En este 2026 es su octava edición y hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Tortugas Marinas y para ello decidimos conocer a Catalina Velasco, que es una bióloga marina chilena quien tiene una larga historia con las tortugas marinas y hoy tenemos la alegría de que nos las pueda compartir. Muy bienvenida, Cata. No, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de Bienvenida, estar acá. Cata. Muchas También gracias. le vamos a dar la bienvenida a la directora de Turismo Sustentable de Fundación Antinarturus, Jessica Velázquez, que es junto a mí, que bueno, yo no me presenté, mi nombre es Lucía, yo soy la directora del área de medio ambiente de la Fundación Antinarturus. Vamos a estar llevando adelante esta entrevista. Así que si les parece, damos inicio con un poco la historia de Cata. A ver, contanos desde qué lugar del mundo naciste y a dónde te encontrás el día de hoy. Buenísimo. Bueno, yo nací en Santiago, en la capital, bien alejada del mar. A ir a la playa tú tienes que tomar un auto, ¿cierto? Un bus y manejar una hora y media, 2 horitas. No es como algo que tengas ahí tan cerca. Pero desde bien pequeña con mi familia nos gustaba ir a la playa, en las vacaciones, de repente en alguna escapada de fin de semana. Entonces, si bien crecí lejos del mar, mi conexión con el océano comenzó bien pequeña. Además que mis papás me enseñaron a nadar bien pequeña también, como a los 3 años. Entonces yo cuando iba a la playa me adentraba mar adentro, pasada la línea de boyas, donde tú ya no topas, donde ves a la gente chiquita. Y no ves que en el Pacífico también hay que saber entrar al mar porque tienes un tren de olas bien, bien fuerte. Entonces era toda una aventura, esperar la ola correcta, entrar y ahí meterse mar adentro. Entonces desde muy pequeña me sentí muy, muy a gusto en el mar, muy, muy en mi elemento, por así decirlo. Pero bueno, no fue hasta que entré a biología marina, que estudié en la Universidad de Valparaíso, que ya comenzó una conexión tal vez un poco más intelectual con el océano y empecé a entender por qué es tan importante en nuestra vida, por qué literalmente no podemos vivir sin el océano. Y ya después de Valparaíso me fui a vivir a Punta Arenas, en la región de Magallanes. Ahí comencé a trabajar con bosques de algas. Bueno, entre medio fui a trabajar con tortugas marinas a Uruguay. Y me he movido un poquito para todos lados, así que ha sido un peregrinaje, una travesía bien bonita, pero siempre, siempre cerca del mar. Súper interesante, Cata. La verdad, súper aventurera también. El tema del mar. Cata, ¿y de Sí. dónde, más allá de todo esto que nos compartís, bueno, quién es Cata puntualmente, dónde, sus raíces, de dónde son, qué te llevó a tener esa conexión con las tortugas? ¿Qué fue lo que viste como para compartirnos a quienes por ahí las vemos y no sabemos en realidad lo que son y lo importante que son? Bueno, son las tortugas marinas especies súper carismáticas, primero que todo. Yo creo que a todos nos pueden llamar un poco la atención solo por el hecho de que existen, ¿cierto? Son especies bien, bien lindas, les podemos decir que son especies paraguas o especies emblema porque te dan ganas de conservarlas, de protegerlas. Entonces ya cuando empiezan esfuerzos de conservación para las tortugas marinas, también comenzamos a proteger todo lo que hay alrededor, ¿cierto? Ya sea una pradera de pasto marino, una bahía, una zona de anidación. Entonces, creo que es bien fácil enamorarse de las tortugas marinas porque son bien tiernas, pero más allá de la ternura que puedan generar, yo caí con ellas de una forma muy eventual. Como en verdad todo en mi vida ha sido bien así, oportunidades que voy atrapando en el momento. Y había visto que se abrió una convocatoria cuando estaba estudiando biología marina, estaba como en tercer año de universidad. Se abrió una convocatoria para ir a trabajar de voluntarios con la ONG Carumbe, una ONG de conservación y de rehabilitación de tortugas marinas en Uruguay, en el norte, en Rocha, muy pegadito a Brasil.
y ahí tienen grandes problemas lamentablemente de contaminación por plástico. Las tortugas marinas llegan a alimentarse a la costa. La tortuga verde tiene una alimentación muy herbívora, comen muchas algas y las algas están pegadas a las rocas costeras que también reciben mucho plástico. Entonces al final las tortugas están alimentándose de las algas y del plástico. Entonces llega mucha tortuga varada en malas condiciones. Y ahí es donde entra ONG Carumbe a trabajar con estas tortugas. Yo llegué a voluntariar con ellos, estuve un mes ahí en el campamento tortuguero y además saqué una investigación, una publicación científica sobre la composición de los epibiontes, que son los organismos que viven adheridos al caparazón, de la composición de estos epibiontes en la tortuga verde y en la tortuga carey. Entonces esa fue, además, fue mi primera publicación científica como estudiante de biología marina. Y, y nada, entré entonces al mundo de las tortugas a través de este voluntariado. Después, cuando hice mi tesis de pregrado, yo quería hacerla con tortugas marinas en Chile, pero bueno, y ahí me contacté con la ONG Carapara, que es la ONG en Chile que trabaja con tortugas marinas. Y esa ONG tiene bastante cubierto lo que es la investigación de las tortugas marinas en esa área del norte de Chile, que es Bahía Chascos, pero tenían una gran carencia de información de los pastos marinos de la zona. Bahía Chascos es una zona muy especial en el norte de Chile que tiene praderas de pasto marino y la población más austral de tortuga verde. Entonces, bueno, yo me vertí en la misión de estudiar esas praderas de pasto marino, que es como la principal fuente de alimento de esta tortuga verde, junto con las macroalgas del lugar. Y entonces ahí, si bien tuve esta relación con las tortugas marinas, ya fue un poco más tangencial, fue a través de la dieta. Y ahí trabajé mi tesis de pregrado con los pastos marinos de allá. Y luego, bueno, con el tiempo, terminé viviendo en el Caribe mexicano, en la isla de Cozumel. Y ahí terminé también trabajando en monitoreo de tortugas marinas, ya pero en las zonas de anidación, que eso no lo tenemos en Chile. En Chile esta población se va a alimentar del pasto marino de la pradera, pero no tienen a sus crías, no ponen los huevos ahí mismo en estas playas de Chile. Entonces las tortugas después se van un poco más al norte, tienen sus crías, ponen los huevos y se devuelven. En cambio, aquí en el Caribe mexicano me estaba encontrando por primera vez con hembras saliendo del agua, cavando sus nidos, poniendo sus huevitos y volviendo al mar. Y no, o sea, ver una hembra de tortuga marina poner sus huevos, ¡fua! Es la encarnación de la fuerza de la naturaleza. O sea, es que imagínense, oiga, y me cortan cuando quieran porque voy a hablar 8 horas sin parar, pero imagínense ver a una hembra de tortuga marina enorme que está acostumbrada a que todo su peso esté sostenido por el agua, ¿cierto? Y de repente tener que salir a tierra firme, a sentir ese peso de la gravedad por primera vez, subir por la arena, subir una bahía, llegar hasta arriba, comenzar a cavar un nido, poner sus aproximadamente 100 huevos, tapar su nido y volver al mar, todo ese proceso puede durar unas 3 horas fácil y tú sientes la respiración de esa hembra así exhausta, eh, y lo logra, y lo lindo también de esta maternidad tortuguera es que son las hembras las que deben cargar con ese peso, el macho nunca va a salir a tierra firme, el macho hace toda su vida en la comodidad de... Que la sostiene el agua, ¿cierto? En la comodidad del agua, pero la hembra se pega este viaje épico a tierra firme a tener a poner sus huevitos y volver. Para que después, claro, nosotros le hagamos todo esto 3 veces más difícil y en la playa que pongamos los camastros, que la basura, que los perros sueltos, que... Entonces, claro, un viaje que ya es muy desgastante de por sí, lo hemos hecho 10 veces peor. Entonces, no, mis respetos para las hembras de tortuga marina y para las tortugas en general. Bueno, a tu pregunta inicial de qué ves en las tortugas marinas, o sea... Son símbolo de resiliencia, son símbolo de una resistencia. Qué fantástico. No quería interrumpirte, pero antes Sí. que te vayas ahí a profundizar en qué te simbolizan las tortugas, quería que nos cuentes, o sea, que lo empezaste a hacer un poco el ciclo biológico de las Ujú. tortugas y aproximadamente, para las personas que no tenemos ni idea de este ciclo biológico,
O sea, ese recorrido que hace la hembra aproximadamente, que son 100 metros, 50 metros, 30 metros, y después esos huevos, ¿cuánto tiempo están en ese nido y qué hacen después? Ujú. Ok, ya, sí, vamos al principio. Primero que todo, las tortugas marinas nacen hembras y machos, ¿cierto? Son gonocóricos, así que vamos a tener tanto hembras como machos que van a pasar su vida en el océano en diferentes zonas, dependiendo en el estado, en el ciclo de vida que se encuentran. Les mencionaba que en Chile tenemos zonas de alimentación y que en el Caribe mexicano, por ejemplo, zonas de anidación. Entonces, eso primero que todo. En el océano vamos a dividir zonas donde los animales se congregan a alimentarse para producir eh, de su vida en zona de alimentación, hasta que son maduros, que eso puede ser 8 años, 9 años, eh, donde ya se juntan para reproducirse. Se pueden hacer migraciones muy largas. De hecho, la tortuga laúd tiene migraciones de miles de kilómetros para pasar de las zonas de alimentación a las de reproducción. Y todo va a depender de la población de la que estemos hablando, ¿cierto? Hay tortugas que migran un poco más, otras un poco menos. Y con respecto a la pregunta de cuánto recorren en la playa, lo mismo, va a depender de la playa en que nos encontremos. Pueden ser 50 metros, pueden ser 300 metros. Hay algunas, la tortuga carey, por ejemplo, le encanta hacer sus nidos entre medio de las raíces del manglar hacia arriba, como en la selva prácticamente, y se mete en los lugares más imposibles del mundo a poner los huevos. Ahí mis respetos para los monitores, porque tienen que quedar así todos entre medio de las raíces del mangle y todo buscando los nidos. Pero bueno, entonces cuando llegan a la temporada de reproducción, las tortugas se aparean, ¿cierto? Una cópula normal, digamos, nada del otro mundo. Una hembra se puede aparear con muchos machos. Y sí, aquí hay un factor de riesgo en la cópula en sí misma, porque recordemos que las tortugas marinas son reptiles que respiran aire igual que nosotros, tienen pulmones, no tienen branquias, entonces las tortugas marinas tienen que salir a la superficie para respirar. Y se ha visto que de repente si tú tienes una hembra fértil que está siendo abordada por varios machos, porque al final los machos se pelean a las hembras, la pueden terminar ahogando, ¿ya? Y eso sí pasa, ahogamiento copulatorio en el fondo, al final la hembra no puede salir a respirar. Y ahí ya tú tienes un primer riesgo, un primer factor de riesgo al ser tortuga. Em, bueno, luego las hembras cuando están listas salen a la playa a anidar. Esto dependiendo de la especie, lo pueden hacer de a una o pueden hacerlo en grandes arribazones, como se ve en algunas zonas de Costa Rica, en las que salen cientos de tortugas a anidar al mismo tiempo en la playa y hay unas tomas maravillosas. Yo no sé si esto después lo ponen con videos o algo, pero hay unas tomas de dron hermosas donde tienes nada, miles de tortugas en una bahía que primero se congregan ahí y están como en el agua y luego cuando ya cae la noche salen a anidar todas juntas. Ahí ponen aproximadamente 100 huevos, pueden ser más, pueden ser un poquito menos. Y estos huevos van a estar incubándose y no crean que están ahí cerca de la superficie. Las hembras hacen todo un proceso de ingeniería, cavan un gran nido que tiene aproximadamente 1 metro de profundidad. Y eso todo con sus aletitas traseras. Bueno, primero cavan con las aletas delanteras, así como el primer gran hueco, y después con las aletas traseras van sacando como si fueran cucharitas, ya más arena hasta que forman un saco. Entonces tienen como el conducto y un saquito más amplio adentro donde van dejando los huevos. Y ahí los huevos van a estar unos 3 meses incubándose. Y esta parte sí es interesante, la temperatura del nido va a determinar si son machos o hembras, ¿ya? Mientras más, a mayor temperatura salen más machos, a menor temperatura salen más hembras. Entonces,
al final va a depender de qué temperatura hay. No, lo dije al revés. A mayor temperatura, más hembras. Entonces, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora con la crisis climática? Como están aumentando las temperaturas, se están viendo una feminización muy alta de las poblaciones. Que uno podría decir bien, porque al final mientras más hembra y más reproducción y todo, pero hay casos en algunas poblaciones, por ejemplo, del norte de Brasil, donde ya se está viendo el 100% de los nacimientos hembras. Entonces, está viendo aquí un problema de reproducción, un problema como de estructura poblacional que hemos estado generando con la crisis climática. Bueno, una vez que estas tortugas entonces ya tienen su sexo determinado, ¿cierto? Y ya eclosionan, va a haber una tortuguita que va a empezar a salir primero de su nido y este movimiento va a generar que las demás comiencen, ¿cierto?, a trabajar en grupo y comiencen todas a tratar de salir, a acabar su salida del nido. Y ya cuando salen ocurre un frenesí porque las tortugas tienen que llegar lo más rápido posible al mar, porque ahí van a haber depredadores esperando, aves marinas, cangrejos, mapaches, coatís, perros, etcétera. Entonces las tortuguitas salen lo más rápido posible del nido y se van al mar. Están guiados por la luz de la luna. Ya las tortugas nacen con algo que se llama fototaxia, que es la atracción por la luz, que esto le sirvió durante millones de años de evolución para poder seguir la luz de la luna e irse al mar. ¿Qué pasa? Nosotros ahora llenamos de luces el lado opuesto, ¿cierto? Llenamos de luces las calles, las carreteras, los hoteles en la playa. Entonces las tortugas marinas, en vez de irse al mar, se van hacia los hoteles, se van hacia el lado opuesto y hay muchas tortugas mueren también. Y ese problema de contaminación lumínica es un gran problema para las tortugas. Yo que estuve voluntariando en Akumal, en la playa de Akumal, que allá hay hartos resorts y todo, ellos tienen prohibidos prender las luces en épocas de tortugas marinas y de hecho muchos ponen luces rojas, ya que en teoría son menos notorias para las tortugas, pero bueno, al final ahí vamos poniendo medidas para nosotros mismos. Y porque ya ahí tienes otro riesgo, ¿cierto? Entonces al final, durante todo el ciclo de la tortuga marina, hay diferentes riesgos que nosotros hemos ido además aumentando. Bueno, ya cuando las tortuguitas que logran llegar al mar se van mar adentro y ahí ocurre lo que la ciencia ha llamado los años perdidos, porque se sabe muy poco de qué hacen las tortugas en esos primeros años de vida. Algunas, por ejemplo, dependiendo de la zona del planeta que estén, se congregan en el mar de los sargazos, al medio del Atlántico, estos parches de sargazos enormes al medio del giro oceánico les va a proporcionar alimento, les va a proporcionar protección. Y ya cuando las tortugas llegan a la edad juvenil, vuelven a las zonas de alimentación más costeras y luego se van a las zonas de reproducción que pueden estar en zonas más cálidas y hacen todo el ciclo de nuevo. Entonces, un ciclo de muchos viajes, mucho aprendizaje también y de muchos desafíos, muchos desafíos. Cada fase de la época de las tortugas marinas tiene sus propios desafíos de depredadores, de encontrar pareja, de tener un espacio adecuado para poner tus huevos, de esperar que las tortuguitas lleguen a buen puerto, etcétera. Permiso. Qué maravilloso, Cata. Justamente te iba a preguntar, porque bueno, acá como directora del área de turismo sustentable de la Fundación, y bueno, y uno de los pilares de la Fundación es la educación, te quería consultar porque dijiste Cozumel, y Cozumel sabemos que turísticamente mueve un montón de personas. ¿Cómo hacen con las personas? O sea, ellas dejan sus huevitos en lugares donde no entra el turista, porque ese también es lidiar con el turista irresponsable. Sí, no, definitivamente. Y pasa, o sea, las tortugas marinas no escogen el lugar porque tenga más o menos resorts, más o menos turismo. De hecho, las tortugas vuelven al mismo lugar que las vio nacer para desovar. Entonces, imagínate, la tortuga 20 años atrás nació en un lugar al que después vuelve y es completamente distinto.
Y a mí eso, la verdad es que me da mucha tristeza pensar en eso, en esa tortuga que volvió y que ahora se encontró con esta mega construcción llena de luces, llenas de personas, no sé, la confusión, la desorientación que deben sentir, unas ganas que me dan de pedirles perdón a todas. Pero más allá de eso, a tu pregunta, mira, hay dos formas de abordarlo. Una, que se ha excluido un poco al turista del proceso este biológico de las tortugas marinas y simplemente donde está el nido se pone una rejita y ahí el turista en teoría no pasa, ¿cierto? Y otra forma, que es para mi gusto la que funciona mejor, es cuando tú involucras al turista y empiezas a hacer un ecoturismo que funcione con educación ambiental y que vaya generando conciencia en estas personas, porque al final tú vas a una playa y no tienes idea que ahí están llegando las tortugas a desovar y qué rica, cómo se enriquecería tu experiencia si lo supieras y además te hicieras partícipe de eso. Entonces también hay iniciativas donde al turista se le invita a los monitoreos, se les invita a la liberación de tortuguitas marinas. em, sí falta mucho todavía. Hay mucha gente que va a la playa y no se entera que lo que está ocurriendo ahí mismo. Afortunadamente en Cozumel son bastante las brigadas tortugueras que se dedican a al monitoreo, tanto instituciones públicas como privadas. Entonces, y se ha visto también un avance bien positivo. Las cifras dicen que cada año están llegando más tortugas a desovar. Por ejemplo, en la bahía de Al Frente, ya hablando en Playa del Carmen, en Expujá, hace unos años llegó una tortuga laúd a desovar, algo que no se veía hace 20 años. Entonces, vemos como también la naturaleza vuelve a reclamar sus espacios y nuestra tarea es dejarles el espacio lo más libre posible para que ellos puedan hacer su ciclo biológico. Y si, bueno, y si los turistas van a estar ahí, porque ya en verdad no hay cómo sacarlos, o sea, Cozumel es un destino de turismo masivo, o sea, que ha superado sus capacidades de cargas con creces y no va a cambiar esa situación. Es bueno, cómo volvemos al turista un aliado de la conservación y no una persona inconsciente que anda por ahí nomás pensando que está en cualquier lugar del Caribe, que no pasa nada. Es como cambiar un poco esa inconsciencia. Sí, por eso mismo estos encuentros sentimos, y bueno, por eso también la explicación, la directora del área de medio ambiente con turismo, porque va de la mano, es imposible ver estas dos ramas separadas, porque tienen que ir en conjunto y porque tiene que ser, bueno, educativo. Y creo que es algo que va, el mundo está cambiando, creo que las personas lo están pidiendo. Y bueno, y también desde la fundación nosotras brindamos una charla que se llama Construyendo una huella positiva. Y siento eso, que en realidad es empezar a dejar esto, de que nuestro paso sea lo menos destructivo posible, me refiero como humanos, ¿no? Y con la naturaleza. Así que bueno, nada, eso, gracias. Sí, totalmente. A mí a veces nos dicen ahora está este nuevo discurso de que nosotros no tenemos que salvar a la naturaleza, porque la naturaleza se va a salvar sola. Lo que estamos salvando es como nuestro porvenir, porque nosotros dependemos de la naturaleza. Entonces, cambiar el discurso y decir la naturaleza no debe ser salvada, somos nosotros. Pero lo que me pasa un poco con ese discurso es que digo, bueno, sí, la naturaleza va a seguir existiendo sin nosotros, pero ¿cómo la estamos dejando? O sea, estamos dejando una huella tan perecedera que sí está bien, la naturaleza se va a salvar y va a seguir cuando nosotros no estemos acá, pero no va a ser la misma naturaleza que existía antes de que estuviéramos nosotros. O sea, nosotros estamos extinguiendo especies a una tasa enorme, estamos acabando con ecosistemas. Entonces sí, está bien, la naturaleza va a seguir, la naturaleza es resiliente y lo que debemos preocuparnos es cómo nosotros convivimos con ella, pero es que no están así tampoco, estamos teniendo un impacto muy enorme en la naturaleza y yo sí quiero salvar
ese poquito que estamos dejando, o sea, independiente de si nosotros seguimos o no. Imagínate, es tanto que ya hablamos del antropoceno, nuestra huella es tal que ha dejado una huella geológica. Ya cuando después vengan personas o lo que sea que viva acá en un par de millones de años, va a haber nuestra estrato de microplásticos ahí marcado junto con todos los demás minerales, porque fue tal nuestra huella. Entonces, nada, yo diría que sí, hay que ayudar a la naturaleza, hay que tratar de mitigar nuestro impacto lo más posible. La verdad es que es sumamente alarmante y bueno, un poco el origen de esta campaña, Sembremos y Construyamos Juntos un Nuevo Mundo, nace, bueno, a raíz de episodios muy concretos que se dieron en San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina, y que, bueno, impulsaron o sea, a la fundadora de esta institución a decir, hagamos una campaña que nos permita crear conciencia, o sea, que nos permita unirnos a diferentes científicos, instituciones, organizaciones, para que todos juntos nos unamos, trabajemos en conjunto, visibilicemos todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, que es nuestra madre Tierra, que es quien nos recibe diariamente y por eso, bueno, la verdad que para nosotros es un placer que también a cada invitación que brindamos y bueno, y que también nos hacen llegar a nosotros, que la gente diga sí y que estos encuentros no se sigan compartiendo y se sigan promoviendo y sobre todo también las diversas miradas, o sea, por eso también nos gusta como aliarnos con, o sea, con todos referentes, bueno, en este caso son del medio ambiente o del turismo, pero también de distintas profesiones, ¿no? Como pueden ser ingenieros agrónomos, como pueden ser biólogos, como ingenieros ambientales, licenciados, porque todos tenemos una diferente mirada a quizás un problema que es común y en esta diversidad es donde aprendemos bueno, ¿no? A generar las soluciones. Porque vos hablaste de ecosistema, que es un conjunto de especies, ¿no? Que ellas aprenden a trabajar en conjunto, cada una sabiendo lo que tiene que hacer. Y eso siempre que cada vez que lo recordamos me parece fascinante, porque digo, un conjunto de humanos tenemos tanto para aprender, ¿no? En esto de aprender a trabajar en equipo, aprender a poner nuestras miradas, a respetar el trabajo de cada uno. Y hablaste también de la parte ancestral, ¿no? O sea, de un poco una tortuga que vuelve al mismo lugar después de 20 años y si nos vamos como más atrás en el tiempo, o sea, cómo encuentra un lugar y el paso del tiempo. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta parte ancestral que tienen las tortugas? ¿Desde qué época, si sabes, datan en la historia? Sí, bueno, las tortugas marinas llevan millones de años en el océano. Primero, sus ancestros sí eran terrestres, unos lagartos que luego empezaron a adaptarse. Primero el caparazón se le creó, o sea, se empezó a adaptar, este lagarto, digamos, prehistórico, empezó a adaptarse y primero se empezó a formar el plastrón, que es la parte de abajo del caparazón, y ahí ya estamos hablando de un lagarto semiacuático. Luego ya cuando se le forma la parte de atrás del caparazón, el caparazón mismo, ahí ya empezamos a hablar de las primeras tortugas y que luego unas tuvieron hábitos acuáticos, unas quedaron con hábitos más terrestres, y nosotros estamos hablando de una época prehistórica antes del Cretácico, donde teníamos varios más linajes de tortugas marinas de las que tenemos ahora. Pero las tortugas marinas han pasado varias extinciones masivas, las que habitan hasta el día de hoy han sobrevivido, por ejemplo, a la extinción de los dinosaurios que ocurrió con el meteorito. De hecho, ese meteorito acabó con dos o tres linajes de tortugas marinas, dejando los dos que tenemos al día de hoy, que son Dermochelis y Chelonia, ya que es la tortuga laúd y todas las demás, porque al final la tortuga laúd quedó como única representante viva del linaje Dermochelis. Entonces las tortugas marinas pasaron esa extinción masiva, pasaron la anterior a esa, y ahora están en esta nueva extinción masiva, porque así lo ha dicho la ciencia, que estamos pasando una nueva extinción masiva, la sexta ola, que es la del antropoceno, que es justamente la que estamos causando nosotros. Nosotros actualmente estamos viviendo la primera extinción masiva que es causada por una especie y que no es causada por eventos climáticos extremos o meteoritos, etcétera. Esta extinción masiva tiene nombre y apellido, es Homo sapiens, y nada, y las tortugas marinas ahora están tratando de sobrevivir a eso.
Y pensemos que, bueno, las tortugas marinas cargan, ¿cierto?, con esta resiliencia y esta capacidad de adaptación que les han dado distintos mares y distintas escalas geológicas, distintas épocas geológicas, perdón, pero nada las había preparado para las amenazas que les hemos puesto nosotros, por ejemplo. O sea, mira, la fototaxia que te decía, durante millones de años las tortugas usaron ese elemento evolutivo vital para volver al mar, para volver a su hogar, y ahora nosotros se lo dimos vuelta y ese rasgo evolutivo que les ha permitido sobrevivir ahora las está llevando a la muerte porque les pusimos las luces en el lado opuesto del que tienen que ir. Eh, es tanto así que, mira, antes de la época humana se decía que de 100 huevos de tortugas, 10 llegaban a, no, perdón, de 1000 10 llegaban a la adultez, ¿cierto? Porque, claro, muchos de estos huevos algunos no van a eclosionar, otros van a morir saliendo del nido, otras que en la playa, otras que, etcétera. O sea, tú a lo largo de tu vida vas a tener diferentes riesgos y por eso las tortugas marinas tienen esta estrategia R que se llama, que es la de reproducirse mucho, tener mucha descendencia, pero con escaso o nulo cuidado parental. Entonces es como los peces, ¿cierto? Tienen muchísimas crías, poquitas van a sobrevivir, pero esas poquitas son suficientes para mantener la población porque pusiste muchos huevos. Ya, entonces esa es la estrategia R, a diferencia de la estrategia K, que es la que tenemos nosotros, por ejemplo, los mamíferos en general, que es poca cría, pero con mucho cuidado parental. Entonces te aseguras que sea un éxito, digamos, reproductivo. Eh, bueno, entonces, así nosotros de mil huevos, 10 llegaban a la adultez, volvían a reproducirse y seguía el ciclo. Desde que estamos los seres humanos, de 1000 huevos de tortuga, uno llega a la adultez. Uno. O sea, bajamos la tasa de éxito reproductivo en casi un 100% porque nada, pusimos muchos desafíos a los que las tortugas no están preparadas evolutivamente y son cambios tan rápidos que las tortugas no alcanzan a adaptarse. O sea, ¿cómo las adaptas a que traigan plástico? ¿Cómo las adaptas a que respiren bajo el agua si quedan atrapadas en una red de pesca que quedó ahí flotando? O sea, no, no se puede, no se puede. Entonces, cada vez que veamos una tortuga marina adulta, pidamos un deseo, porque en verdad estamos viendo un milagro de la naturaleza, estamos viendo la excepción a la regla, estamos viendo un animal que contra todo pronóstico está ahí. Em, entonces, es un viaje bien interesante el que tienen las tortugas desde épocas prehistóricas. Y es un recordatorio de que a pesar de todo la naturaleza prevalece, a pesar de todo la naturaleza resiste. Y si hay algo resiliente son las tortugas marinas. Permiso, es súper emocionante. Pensaba en las tortugas y pensaba en su conexión con la luna, cuánta feminidad tienen, como cuánta energía de sinergia que va y que viene, ¿no? Y que a veces, qué sé yo, uno se pierde en este día a día. Y como nos ha enseñado, bueno, nuestra fundadora, nosotros estamos hoy en contacto contigo en este día tan especial gracias a nuestra fundadora, que fue ella que el año pasado justamente estuvo en un viaje, digamos, institucional en España y ahí pudo ver justamente en la playa unas tortugas y bueno, y nos empezó a compartir y bueno, y el sentimiento de esto, de lo ancestral, de la historia que tiene, y fue ella quien, como siempre, nos impulsa a esto. Y es un mundo que la verdad uno desconoce y desconoce muchísimo, o sea, bueno, el humano lamentablemente ha sido muy egoísta y no conocemos a nuestros pares. Y nuestros pares son esto, todos los que estaban, las tortugas, desde los animales, desde todo. O sea, cuánto respeto tenemos que tener y cuidado. Y qué bendecidos, bueno, de poder tener gente que estudia, que se dedica, que nos comparte. La verdad que es súper interesante. Te quería hacer otra consulta. ¿Hay registro de alguna tortuga, o sea, mayor que esté en algún lado, no sé, Costa Rica, por ahí, o... Claro que sí, nosotros mismos buceamos todos los días con el gran George,
que bueno, no sé por qué todas las tortugas les ponen George, pero unas tortugas, bueno, caguama o cabezona, dependiendo del país, especie careta careta, que son unas tortugas bastante robustas, ¿cierto? Es la segunda más grande después de la laúd. Y tú cuando las ves y las ves con sus marcas en el caparazón, cuando las ves con su carita ya más de viejo, te das cuenta que son tortugas que tienen fácil 80 años, 90 años y que están ahí en el arrecife. eh, y cuando las vemos también es como, oye, vi a la tortuga. Vi, em, tenemos registros, también cuando, no sé, pues estamos monitoreando a las tortugas que van a anidar, tenemos tortugas de nada, metro y medio de caparazón, que tú dices, ella es una hembra ya hecha y derecha, no estamos hablando de juveniles, estamos hablando de tortugas que ya tienen varios ciclos reproductivos, que ya han ido varias veces a anidar. También lo sabes porque muchas veces llegan con el tag en la aletita, que es la forma que tenemos de identificar a las tortugas. Cuando una tortuga ha sido monitoreada, se le pone un tag que es como un piercing, ¿cierto? Y que tiene, dependiendo del lugar, tiene un código que permite identificarlas. Entonces, cuando ya llegas a la época de nidación y ves que varias tienen un tacto y dices, ah, bueno, estas ya han venido antes, ¿cierto? Ya son adultas. Em, entonces, sí, tú cuando buceas, a veces tienes estos encuentros ancestrales. eh, es muy triste después cuando pasa un tiempo y no lo ves y claro, y uno piensa lo peor y después de repente aparece ese viejito con su caparazón partido y está ahí nadando en el arrecife y con una tranquilidad, o sea, con una lentitud que también te invita, ¿cierto? Te invita a tomarte las cosas con más calma, parar el buceo y quedarte ahí siguiendo su ritmo. Em, Así que sí, sí, sí hemos tenido esa suerte, la verdad. Ay, Bueno, Cata, hay otro sí. caso, perdón, que me acordé, la tortuga Jorge creo que se llama, que justamente la sacaron de un acuario en Mendoza, si no me equivoco, y se la llevaron a libertad luego de estar más de una década encerrado en un acuario muy chiquito en el zoológico de Mendoza, si no me equivoco. Y esta tortuga Jorge, bueno, le pusieron un GPS, ¿cierto? Cuando la liberaron. Y luego Jorge ya iba en un viaje a Brasil, campante, él se acordaba cómo llegar y se fue. Y en el fondo, claro, tienen este instinto que no se pierde, porque al final es una huella magnética que los guía, independiente que hayan pasado tantos años en cautiverio. Entonces ahí también tenemos el ejemplo de la tortuga Jorge, que a pesar de todo, no sé cómo decirlo, su instinto ancestral lo guió allá a Brasil. Ay, realmente es como, es sumamente emocionante escucharte y bueno, ¿no? Y que aparecen como las imágenes de las tortugas, de todo lo que uno se va imaginando de lo que ha visto. Creo que hay mucho para reflexionar como seres humanos, como siempre decimos, en cuanto a nuestras acciones, a, bueno, a muchas de nuestras actitudes para con este respeto de los otros seres vivos, ¿no? O sea, tanto de todos los reinos, reino vegetal, reino animal, de aprender a convivir como una gran familia, que en realidad somos todos en este planeta. Y bueno, Cata, ahí para ir cerrando, te queríamos, bueno, a ver, compartir una reflexión que les puedas compartir a, bueno, seguramente este encuentro lo van a ver niños de diferentes escuelas, adultos, o como dice la fundadora, esos niños internos que todos llevamos dentro. Sí. Así que te invitamos a hacer una reflexión que nos deje para todos nuestros niños. Creo que ahora tenemos una misión muy importante, muy, muy importante, y no tiene que ver con reciclar, no tiene que ver con usar más la bicicleta, no tiene que ver con compostar, que si bien es importante, hay algo mucho más esencial que hemos perdido como sociedad, que es reconectarnos con la naturaleza.
entender que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza no es algo que ocurre allá afuera, que ocurre en los días de verano cuando vamos a la playa o al campo. La naturaleza está en nosotros, está en todos lados, incluso las ciudades son ecosistemas que dialogan con otros ecosistemas. Entonces, volver la mirada a la naturaleza, reconectarnos con ella, porque eso, eso se nos ha quitado como sociedades actuales, nos han despojado de la naturaleza y de nuestro sentimiento de pertenencia. Entonces tenemos que recuperarlo para poder protegerlo. O sea, este cliché es muy cierto y por eso es un gran cliché, no cuidamos lo que no queremos y no queremos lo que no conocemos. Y por eso estas labores de educación ambiental son tan importantes porque nos devuelven este sentido de pertenencia con la naturaleza. Y esa es nuestra misión ahora, reconectarnos con la naturaleza, como quieran, como sea. Un viajecito al campo, escuchar a las aves en la mañana, leer un libro, ver un documental, no importa, no importa cómo, pero reaprendamos nuestro espacio en la naturaleza, estamos todos conectados, somos parte de la naturaleza y la naturaleza no depende de nosotros, nosotros dependemos de ella, nuestra salud depende de la salud de la naturaleza, entonces lo que hagamos ahora importa no solamente para nosotros, también para para el derecho intergeneracional, para las generaciones que vienen, para las tortuguitas que vienen. Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, así que eso, reconectarnos con la naturaleza. Gracias, Cata. La verdad que sí, por lo menos a mí me ha sensibilizado un montón, tengo que decirlo. Se me movieron un montón de cosas y digo, ay, Dios mío. Y creo que lo que dice Cata, esto de, bueno, volver a la naturaleza y eso también, volver a sensibilizarnos, volver a sentir, creo que es sumamente importante porque uno no va a cuidar algo que no sienta. Y lo pensaba, digo, ay no, por Dios, mirá el viaje que han tenido, mirá todo lo que hacen. Y uno la tiene re fácil, que es la realidad, porque es así. Así que es súper interesante. Igual agradecerte, Cata. Bueno, para las personas no compartimos que Cata se encuentra desde Barbados, otro lugar que es turísticamente bastante Sí. importante. Y allí, Cata, estás haciendo una investigación que... No, mira, aquí estoy de vacaciones. No estoy haciendo nada muy importante en Barbados. Ayer fui a bucear, ya me encontré con la biodiversidad marina de acá. Tiene los mismos problemas que otras zonas del Caribe, que hay lugares muy impactados, pero que también incluso en estos lugares hiper impactados encontramos refugios ambientales y pude ver corales sanos, pude ver los peces, los sábalos más grandes que he visto jamás. Aquí, a pesar de todo, la vida prospera, solamente tenemos que dejarla. La naturaleza y la vida encuentran su camino. Yes, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Y como siempre les compartimos, pueden hacer sus preguntas ahí debajo, digamos, del link de este video y por supuesto que van a ser transmitidas a Catalina para que nos las pueda responder. Y bueno, y quedamos para un segundo encuentro, Cata, porque hay un montón de seguramente preguntas, consultas que van a estar surgiendo y bueno, y que también podamos seguir aprendiendo y difundiendo toda esta labor de educación que tan fantásticamente realizás. Así que infinitas gracias por unirte a Fundación Antina Arturus, te lo agradecemos un montón. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un saludo grande para todos.